Existen dos pedazos de metal, uno de cobre, uno de zinc, que cuestan menos de 20 euros juntos en cualquier ferretería del mundo. Cuando los entierras correctamente alrededor de tu jardín, tu patio o tu zona de camping, crean un muro invisible que los insectos físicamente no cruzan. No los matan en contacto, no los repelen con olor. Algo mucho más extraño pasa. Los mosquitos vuelan hasta el borde de la zona tratada y se detienen en el aire como si hubieran chocado contra un cristal. Las moscas que normalmente atacan al atardecer, giran y se van hacia el jardín del vecino. Las larvas en tu barril de lluvia simplemente dejan de desarrollarse en 3 días. Y todo esto pasa sin un solo gramo de químico tóxico, sin una sola pulverización, sin un solo bote que tengas que volver a comprar el mes siguiente. La industria global de pesticidas mueve $5.500 millones al año, vendiéndote sprays que duran 3 horas, formulados originalmente como armas químicas para guerra de selva en Vietnam. Lo que estoy a punto de mostrarte fue documentado por primera vez en 1747 en la corte del rey Luis XV de Francia, validado en laboratorio en Heidelberg en 2015 y enterrado deliberadamente entre esas dos fechas, porque nadie pudo descubrir cómo cobrarte una suscripción mensual por tierra húmeda y 2 pedazos de alambre. En los próximos minutos te enseño cómo construirlo este fin de semana, la electroquímica que lo hace funcionar, y el momento histórico exacto en el que esta tecnología fue sustituida por un modelo de negocio diseñado para que tú nunca dejaras de comprar. París, invierno de 1747. En el Palacio de Versalles, un físico jesuita llamado Jean-Antoine Nollet acaba de ser nombrado físico personal del rey Luis XV. Nollet es ya famoso en toda Europa por un experimento extraordinariamente cruel pero efectivo. Hizo formar una cadena humana con 200 monjes cartujos cogidos de la mano. Conectó al primero a una botella de Leyden cargada eléctricamente y demostró que la electricidad atravesaba el cuerpo humano cuando los 200 saltaron simultáneamente por el shock. Es un hombre que piensa la electricidad de formas que sus contemporáneos ni se atreven a imaginar. En el invierno de ese año, Nollet monta un experimento mucho más tranquilo. 2 macetas idénticas, misma tierra, mismas semillas, misma luz, misma agua. Una sola variable. Una recibe corriente eléctrica suave durante 10 horas al día. La otra no. A los 3 días, los resultados no son sutiles. Las semillas electrificadas han atravesado la superficie. Las del control ni siquiera han abierto su cubierta. Pero enterrado en sus cuadernos, casi como nota al margen, Nollet apunta a algo que cambiará todo siglos después. Pequeñas moscas se congregan libremente alrededor de la maceta sin carga. La maceta electrificada se mantiene en lo que él describe textualmente en francés como una zona de aislamiento. Los insectos se acercan al borde, vacilan en el aire y se dan la vuelta, como si hubieran chocado con una pared que no está ahí. Nollet no teoriza sobre el porqué, solo registra lo que ve. Y entonces el establecimiento científico europeo archiva la observación durante casi 2 siglos. Otros la documentan después. Un relojero escocés en 1841, un terrateniente cerealista en 1845, observaciones publicadas en revistas agrícolas británicas, que la Royal Society califica como notables y luego ignora. 3 generaciones de evidencia repetida, archivada y olvidada. Hasta que llega el hombre que casi convirtió esto en industria. Años 20 del siglo XX. Un ingeniero francés llamado Justin Christophe Lowe construye en su finca rural lo que sus vecinos consideran literalmente una locura. Un poste de 7,5 metros de altura, coronado por una espiral de cobre y zinc, con cables subterráneos abriéndose en abanico hacia el suelo húmedo. Toda la estructura alineada de norte a sur, siguiendo el campo magnético de la Tierra. Sus vecinos lo llaman loco. Sus cosechas de avena crecen más de 2 metros de alto, sin un solo gramo de fertilizante artificial. Sus viñedos, devastados por la plaga de filoxera que arrasó Europa entera entre 1860 y 1900, se recuperan completamente. Las plagas de insectos quedan eliminadas sin un solo químico. Christophe Lowe patenta el sistema, escribe 3 libros, funda la Compagnie des Appareils Christophe Lowe y vende 150,000 unidades a través de Europa entre 1923 y 1939. Granjas enteras funcionando libres de plagas con nada más que cobre, zinc y tierra húmeda. En 1912,
Una conferencia científica internacional en Reims revisa toda la evidencia acumulada. El consenso es claro, funciona, la ciencia es real. La adopción europea a gran escala se discute seriamente para la siguiente década. Europa estaba a punto de hacer obsoletos los pesticidas tóxicos antes de que la palabra pesticida siquiera existiera en el vocabulario popular. La ciencia estaba probada. Las redes estaban construidas. Pero entonces el calendario pasó a agosto de 1914, y esos cables de cobre estaban a punto de ser arrancados del suelo europeo para un propósito mucho más oscuro. Lo que pasó entre 1914 y 1918 no fue solo una guerra. Fue la transformación industrial más radical de la agricultura moderna, y casi nadie habla nunca de cómo ocurrió. La Primera Guerra Mundial atravesó la agricultura europea como una guadaña. Los campos de Francia, Bélgica y norte de Italia fueron físicamente destruidos por trincheras, bombardeos y combate prolongado. La infraestructura de electrocultura instalada por Christophe Law y otros fue arrancada literalmente del suelo, en parte por las batallas y en parte porque el cobre se requisaba para munición. Ese mismo cobre que mantenía libres de plagas las granjas francesas terminó convertido en proyectiles de artillería disparados sobre Verdún. Los ingenieros que entendían el sistema fueron movilizados al frente. Muchos no volvieron. Cuando los combates terminaron en noviembre de 1918, las fábricas de munición construidas durante 4 años de guerra industrial se enfrentaron a un problema brutal. Tenían capacidad masiva, enormes existencias de productos químicos y ningún mercado civil. El nitrato de amonio, base química de los explosivos militares, se reconvirtió a fertilizante nitrogenado entre 1919 y 1925. Pero el pivote más cínico no fue el del nitrato. Fue el de los compuestos organofosforados. Esos compuestos habían sido desarrollados durante la guerra como precursores de gases nerviosos para guerra química, diseñados específicamente para atacar el sistema nervioso humano. En las décadas siguientes, fueron reformulados como insecticidas y vendidos casa por casa para uso doméstico. La industria química no entró en la agricultura. La consumió. La batería de tierra de Christophe Law no fue refutada. No fue desacreditada. Simplemente fue hecha económicamente irrelevante. Un observador francés de la época lo capturó perfectamente. No la abandonaron porque no funcionara. La enterraron porque funcionaba demasiado bien, costaba demasiado poco y duraba demasiado tiempo. 5.500 millones de dólares anuales en ventas globales de pesticidas están construidos enteramente sobre soluciones que expiran. Compras un bote, dura 3 horas, los mosquitos vuelven. Compras otro bote. Un dispositivo de 20 euros que se recarga solo con cada lluvia no tiene espacio en ese modelo. Y por eso estás escuchando esto aquí, y no de boca de nadie con presupuesto de marketing. Para entender por qué exactamente esto funciona, hay que entender qué pasa cuando un metal se encuentra con tierra húmeda. Cuando entierras una placa de cobre y una placa de zinc separadas en suelo húmedo, no estás simplemente enterrando 2 pedazos de metal. Estás construyendo una pila galvánica, idéntica en principio a la que Alessandro Volta inventó en 1800, el invento que dio nombre al voltio. La diferencia: en lugar de ácido sulfúrico como electrolito, estás usando la humedad natural del suelo, que contiene sales disueltas suficientes para conducir corriente entre los 2 metales. El zinc es lo que los químicos llaman un metal activo. Tiene tendencia natural a perder electrones. Cuando entra en contacto con humedad cargada de iones, comienza a oxidarse. Los átomos de zinc en la superficie del electrodo liberan 2 electrones cada uno y se convierten en iones de zinc disueltos en el agua del suelo. Esos electrones liberados viajan a través del cable hacia el cobre, donde son capturados por iones de hidrógeno y oxígeno disueltos. El resultado es una corriente eléctrica baja pero constante, fluyendo permanentemente mientras haya humedad en el suelo. Pero el voltaje no es lo importante. Lo importante son los iones que se liberan en el proceso. Imagina ahora ser una larva de mosquito flotando en tu barril de lluvia, con una espiral de cobre dentro. Eres un pequeño tubo gelatinoso suspendido bajo la superficie, respirando a través de una membrana exterior tan fina que es prácticamente translúcida. Puedes verla pulsar si te acercas con una lupa. Cada vez que esa membrana entra en contacto con una molécula de agua que lleva un ion de cobre disuelto,
El ion atraviesa la membrana como una llave que entra en la cerradura equivocada. Una vez dentro de tus células, ese ion se acopla a tus enzimas respiratorias y las desactiva. Tu sistema químico interno empieza a fallar enzima por enzima. En 72 horas, has dejado de existir como organismo viable. Sin químico tóxico añadido, sin spray, solo iones de un metal que llevan ahí desde el principio del planeta, haciendo lo que la electroquímica ha hecho siempre. Para los adultos voladores pasa algo distinto, pero igualmente fascinante. Estudios de comportamiento han documentado que los insectos detectan campos eléctricos débiles a través de sensores especializados en sus antenas, un sistema sensorial que evolucionaron para navegar usando el campo eléctrico atmosférico natural de la Tierra. Cuando entran en una zona con un gradiente eléctrico anómalo generado por electrodos enterrados, sus antenas experimentan algo equivalente a interferencia de radar para un piloto. Se desorientan. La zona la perciben como territorio perturbado e instintivamente la evitan. Es un hombre que piensa la electricidad de formas que sus contemporáneos ni se atreven a imaginar. Y esa ciencia llegó finalmente en 2015. En 2015, el Dr. Norbert Becker, director científico de la Asociación Alemana de Control de Mosquitos, con sede en Heidelberg, publicó un estudio en la revista Parasites and Vectors que cerró el círculo de 270 años de evidencia. El equipo de Becker preparó decenas de contenedores con agua estancada, idéntica a la que las hembras de Aedes aegypti, en las décadas siguientes, fueron reformulados como insecticidas y vendidos casa por casa para uso doméstico. La industria química no entró en la agricultura. La consumió. Granjas enteras funcionando libres de plagas con nada más que cobre, zinc y tierra húmeda. En 1912, una conferencia científica internacional en Reims revisa toda la evidencia acumulada. El consenso es claro, funciona, la ciencia es real. La adopción europea a gran escala se discute seriamente para la siguiente década. Los resultados confirmaron exactamente lo que 270 años de observación de campo habían sugerido. Las larvas no se desarrollaron. No emergieron mosquitos adultos. Los niveles de cobre disueltos permanecieron muy por debajo de los umbrales tóxicos para humanos, anfibios o mamíferos. Pero la conclusión más demoledora del estudio no fue la mortalidad. Fue otra cosa. Los iones de cobre liberados al agua alcanzaron mortalidad larval cercana al 100% dentro de las 72 horas. 0. La física no cambia. El metal no expira. La lluvia recarga el sistema cada vez que llueve. Es una solución biológicamente inevadible. Europa estaba a punto de hacer obsoletos los pesticidas tóxicos antes de que la palabra pesticida siquiera existiera en el vocabulario popular. La ciencia estaba aprobada. Las redes estaban construidas. Habrás aislado eléctricamente tu propio sistema y estarás creando exactamente nada. Aquí está cómo construirlo. 20 euros. 90 minutos. 10 años de protección. Primer material. Alambre de cobre desnudo. Calibre 16 o 14. Sin recubrimiento de plástico ni esmalte aislante. Y aquí está el error fatal que el 70% de los principiantes comete. Si compras alambre con esmalte, con plástico, con barniz o con cualquier capa aislante, el sistema no funciona. La capa aislante es exactamente lo que las pilas galvánicas necesitan que no exista. Los electrones no pueden cruzar al electrolito. Asegúrate siempre de que sea cobre desnudo expuesto. Si tienes dudas, raspa el alambre con una lima fina antes de instalarlo. En cualquier ferretería europea, encuentras rollos de 100 metros entre 12 y 15 euros. Pide alambre de cobre puro al 99,9%. Funciona también el alambre de cobre, que se usa para puesta a tierra eléctrica. Segundo material. Alambre de acero galvanizado. El recubrimiento galvanizado es zinc. El zinc es tu electrodo reactivo. Un rollo de 30 metros de calibre 14, galvanizado en cualquier suministro de jardinería, cuesta entre 6 y 8 euros. No uses alambre inoxidable, no funciona. El inoxidable está diseñado precisamente para no oxidarse, y la oxidación controlada del zinc es exactamente lo que necesitas que pase. Tercer material, estacas de bambú o palos de madera de aproximadamente 90 centímetros de largo. Un paquete de 10 en cualquier garden center cuesta unos 5 euros. Total, entre 20 y 25 euros para 3 estacas completas con alambre de sobra. Construcción de cada estaca. Toma una estaca de bambú.
Enrolla 1 metro de alambre de cobre formando una espiral floja alrededor de la mitad inferior. Los últimos 45 centímetros que van bajo tierra. Justo encima, sin que toquen físicamente el cobre, enrolla otro metro de alambre de zinc galvanizado en la misma zona inferior, también en espiral floja. Crítico. Los dos metales tienen que estar en contacto con el suelo cuando entierres la estaca, pero no pueden tocarse entre sí ni por encima ni por debajo de la superficie. Si se tocan directamente metal con metal, cortocircuitas la pila y dejas de generar el campo iónico. Deja un par de centímetros de separación vertical entre el final de la espiral de cobre y el inicio de la espiral de zinc. Clavar la estaca. Entierra la estaca entre 15 y 30 centímetros en suelo húmedo. La humedad lo es todo. Es el electrolito que activa la reacción completa. Suelo seco no hace nada. Si tu suelo está seco, vierte 1 litro de agua alrededor de la base para arrancar la reacción. A partir de ahí, la lluvia recarga el sistema automáticamente. Posicionamiento estratégico. Para una zona de camping o un patio pequeño, construye 3 estacas en triángulo. Una cerca de la tienda o el porche. Una cerca de la zona de comida. Una cerca del fuego o la zona de reunión nocturna. Eso cubre aproximadamente 20 metros cuadrados de zona protegida. Para un huerto, distribuye una estaca cada 4 o 5 metros lineales en el perímetro. Truco final que multiplica el efecto. Para cualquier punto de agua estancada en tu propiedad, bidones de lluvia, baños para pájaros, charcos persistentes, cualquier sitio que no drene en 72 horas, toma sobrante de tu rollo de cobre, forma una espiral floja del tamaño de un puño y déjala caer al fondo del agua. Olvídate de ella. Basándonos en los datos de Becker, esa única espiral logra mortalidad larval cercana al 100% sin un solo compuesto añadido al agua. Inversión inicial, 20 euros. Tiempo de construcción, 90 minutos para 3 estacas completas. Vida útil, aproximadamente 10 a 15 años antes de que el zinc galvanizado se haya consumido y necesites añadir alambre nuevo. El cobre dura prácticamente para siempre. Pero hay 2 errores adicionales que pueden sabotear el sistema completo, y son responsables del 90% de las personas que prueban esto, y luego concluyen que no funciona. Error 2. Los 2 metales tocándose directamente. Si en tu instalación el cobre y el zinc se tocan entre sí, por encima o por debajo de la tierra, has creado un cortocircuito interno. La corriente fluye directamente metal con metal, sin pasar a través del electrolito del suelo, y el sistema no libera iones al ambiente. Inspecciona visualmente cada estaca antes de enterrarla. Error 3. Suelo permanentemente seco. En climas mediterráneos secos del sur de Europa, en zonas áridas o en jardines con drenaje excesivo, el sistema necesita humedad sostenida. Si entierras las estacas en arena pura o en suelo que se seca completamente entre lluvias, la corriente se interrumpe y la liberación iónica se detiene. Solución. Durante temporada seca, riega ligeramente la base de las estacas 2 veces por semana, o instálalas estratégicamente cerca del goteo de tu sistema de riego. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que un sacerdote físico de la corte francesa anotara hace 278 años, casi como nota al margen, el fenómeno que la ciencia molecular finalmente explicó en 2015. Nollet no entendía los iones. Volta no había nacido. La química no existía como disciplina formalizada. Pero Nollet observó cuidadosamente, anotó honestamente, y registró sin tratar de explicar lo que sus ojos veían. Esa cadena de observación honesta, Nollet en 1747, Christophe Lot industrializándolo en los años 20, Becker confirmándolo en laboratorio en 2015, es el tipo de saber que la civilización industrial ha aprendido a despreciar. Lo llamamos anecdótico, lo llamamos precientífico, lo llamamos folclore. Pero no era folclore. Era observación rigurosa hecha por personas que no tenían incentivo económico para ver las cosas de una manera particular. Personas que registraban lo que pasaba sin importarles si lo que pasaba era rentable. Y esa es exactamente la diferencia entre el tipo de conocimiento que sobrevive 270 años y el tipo de conocimiento que se evapora con el siguiente ciclo de marketing trimestral. La industria química moderna no piensa en ciclos de 270 años. Piensa en el bote de spray que comprarás la semana que viene. Piensa en el contrato de fumigación trimestral que tu comunidad firmará.
Piensa en $5.500 millones anuales, construidos enteramente sobre soluciones que expiran exactamente cuando deben para garantizar la siguiente venta. Pero el cobre no expira. El zinc se consume lentamente durante años antes de necesitar reemplazo. La lluvia es gratis. La tierra húmeda lleva ahí desde antes de que existieran los humanos. Y el principio electroquímico que descubrió Nolet por accidente en una maceta del Versalles del siglo XVIII sigue funcionando exactamente igual hoy en tu jardín. 20 euros. 1 hora y media de tu sábado. 270 años de evidencia documentada. Y un muro invisible que los insectos físicamente no cruzan, recargado automáticamente por cada lluvia que cae sobre tu tejado durante la próxima década. ¿Vas a construirlo este fin de semana? Cuéntamelo en los comentarios cuando notes la primera tarde de verano sin mosquitos. Quiero leer qué ves. Si este video cambió la forma en que miras tu jardín, suscríbete al canal. La próxima cámara enterrada se abre pronto. Y comparte esto con alguien que lleva años gastando dinero cada mes en sprays que duran 3 horas sin saber que existía esta alternativa. Nolet lo vio en 1747. Christophe Flo lo industrializó en 1923. Becker lo confirmó en laboratorio en 2015. Y ahora tú también.